vamos a retomar lo que estábamos hablando en cuanto a los elementos del plan de cuentas. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver, así lo hacemos más ameno a la clase. Hoy estábamos tratando lo que eran los temas de los que componen el rubro del activo, y habíamos hablado en la clase anterior lo que se relacionaba con respecto a los equipos de computación. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que se refiere a los edificios. En cuanto a los edificios, ustedes saben que tenemos los que son, terrenos primero. Tenemos los terrenos, como dice la palabra, es un espacio de tierra en el cual se refleja el valor único del terreno, o sea, en la evaluación fiscal, por así decirlo. Si sobre ellos, sobre los terrenos, se hubiese construido o hay una edificación, valga la redundancia, se debe usar la palabra edificios. Ahora, si ustedes tienen un terreno baldío como propiedad, ustedes lo mencionan como terreno. Cuando hablamos de edificios, dentro del plan de cuentas, como dice la palabra, se refiere a la construcción, o sea, el edificio que está construido sobre el terreno baldío. Obviamente que ustedes saben que los edificios tienen una valoración económica mucho más alta en relación a lo que es un terreno. Después hablamos de lo... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, continúo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los muebles de oficina, hoy habíamos hablado de lo que son los equipos de computación. Como dice la palabra, el equipo de computación se refiere a lo que son la computadora, la CPU, el mouse, los parlantes, los auriculares, todo lo que está relacionado para el insumo de la computación, es decir, el equipo, la PC. Pero cuando conjunta, profe. Exactamente conjunta. Ustedes pueden decir equipo de computación tanto una notebook como una computadora de escritorio que tienen el monitor, el CPU por separado, los parlantes, si tienen una grabadora por separado también. Todo eso conforma lo que es impresora, pues. Toda la impresora, sí, todos los cables, todas las zapatillas, todo relacionado al equipo de computación. Pero cuando ustedes hablan de muebles de oficina, se refieren a otra cosa. Es decir, a el escritorio en sí, donde apoyan su computadora, la silla, supongamos que tienen una biblioteca, tienen estanterías, tienen unos asientos o unos sofás que son para recibir a los clientes, algunos comercios que tienen, como ustedes verán muy seguido en que son las ferreterías, que son las ferreterías tienen lo que son a ver cómo se llama, el mostrador donde reciben a la gente, es bastante alta. Entonces los que son medio bajitos, tienen como un banco, un asiento para sentarse y ahí les atienden de forma más cómoda. No va a pagar el seguro también, señor, tiene eso. Sí. Claro, te sirven un café, inclusive también porque vas a pagar. Claro. Entonces, sí. todo eso es muebles de oficina, son los que están destinados para el uso. Ahora, cuando hablamos de la instalación, son los elementos que son de fácil traslado, pero funcionan para estar adheridos al inmueble. Por ejemplo, ustedes los verán en los comercios, en cualquier comercio, que tienen. Si es una boutique, tienen los percheros. Si es una casa de comestibles, tienen las estanterías. Entonces a eso se le llama instalaciones. Algunas estanterías, como dices, están sujetas al piso, es decir, están atornilladas, otras están apoyadas. Pero también como instalaciones podemos mencionar a los que son los carteros o los letreros luminosos, ventiladores de techo, aire acondicionado, por ejemplo, las vitrinas, los exhibidores, todo lo que está en uso para la actividad comercial. Eso es un activo, por ejemplo, porque ustedes es más, los maniquíes donde visten a la ropita que se van a comprar, también eso forma parte de las instalaciones. Eso es para discriminar un poco
dentro del rubro del activo lo que podemos hablar a grandes rasgos los elementos que componen. Ahora, habíamos mencionado que así como son los derechos dentro del activo, podemos mencionar precisamente el derecho que yo le tengo contra una persona con respecto a una venta a crédito. ¿Quiénes son los deudores por ventas o los llamados clientes? Los deudores por ventas, como dice la palabra, son las personas que se encuentran adquirida uno de los elementos que yo ofrezco, pero en forma financiada, es decir, en cuenta corriente. Entonces, si ustedes dicen el rubro deudores por ventas, se refiere netamente a lo que es la venta financiada y son las personas que ustedes identifican como deuda, una venta efectuada y pendiente de pago. Bueno, ahora vamos a ver, seguimos con el cuadro. A ver. Bueno, seguimos terreno, instalaciones, deudores por venta. Bueno, deudores por ventas hay que aclarar y separar de lo que se refiere a deudores varios. Deudores por ventas, como dice la palabra, son los deudores por la actividad principal, venta mercadería. Ahora bien, cuando ustedes dicen deudores varios, se refiere a que son derechos que tenemos nosotros a cobro, pero por bienes que no son mercaderías, que no se relacionan con la actividad principal y que nosotros le habilitamos una cuenta corriente para que ellos nos adquieran esa propiedad, ese bien. Por ejemplo, como deudores varios podemos tener, nosotros hicimos una renovación del salón comercial y nos quedaron unos sillones, unos sofás que usábamos para atención al público. Eso los vendemos. Pero como nosotros nos encargamos de vender otro tipo de producto, por ejemplo, nosotros vendemos seguros, no vendemos sillones. Entonces, a esas personas que nos han comprado los sillones ponemos o los distinguimos de los deudores por ventas que son de la actividad principal como deudores varios porque son deudores de otro tipo de actividad que no estamos acostumbrados a realizar. Ahora, cuando digo yo, dentro de mi activo, tengo cheques diferidos a cobrar. Cheques diferidos, es decir, que la fecha de cobro está postergada o diferida en el tiempo, no son de cobro instantáneo. Entonces, eso también representa un activo para nosotros. Cuando hablamos de los documentos a cobrar. Los documentos a cobrar. ¿Cuáles son los documentos a cobrar? Son los pagarés que se encuentran firmados. Es decir, ustedes sabrán que nosotros tenemos documentos que generamos, es decir, viene una persona y un deudor vario y nos dicen, quiero comprar X cosa. Bueno, ¿tenés tarjeta de crédito? No, no tengo tarjeta de crédito. Solamente tengo mi recibo de sueldo. Bueno, entonces te voy a hacer un pagaré. ¿Se acuerdan que en las unidades anteriores nosotros hablábamos cómo era un pagaré? Se labraba y se ponían los datos de la persona que firmaba y garantizaba su compromiso de pago en forma posterior al compromiso. Bueno, entonces el documento a cobrar son los pagarés que firma la persona a favor nuestro o de la empresa. A eso se refiere, nada más. Ahora, puede pasar que venga al negocio un cliente, que por ejemplo, puede pasar que yo necesite comprar, le voy a dar un ejemplo, hierros porque yo estoy por construir. Me voy al corralón de barrio que siempre me venden y me dice, mira, no tengo la mercadería hoy, la voy a tener la semana que viene. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Le hacen una entrega de dinero porque lo conocen. Profe, Señora. no, le quería preguntar, Sí. ¿qué es un cheque pagador? Cheque pagador. Portador, perdón. Ah, cheque No, portador. portador. El cheque portador
es el cheque que tiene la persona al que lo porta, ¿está? Y esa persona que lo Sí. porta, que lo tiene el derecho al cobro. Es cheque Ajá. al portador, no es portador, al portador. Es decir, cuando vos ves un cheque, vas a ver que en el cheque está firmado el nombre de la persona. Y si dice al portador es porque, supongamos, yo te pagué a vos, Catalina, con el cheque, pero vos le diste Ajá. a, no sé, a Paula. Le diste el cheque a Paula, Ajá. pero en el cheque está emitido al portador. Entonces vos, el derecho que vos tenías para cobrar, le transferiste a Paula. Eso es cheque al portador. Eso quiere Ah, decir. ¿es activo también, no es cierto? Es un activo, sí, sí, sí. ¿Sabes dónde se suele ver eso, Eso muestra. Catalina? Hay gente que todavía tiene la costumbre de pagarte con cheques. Hay comercios que acostumbran pagar con cheques la mercadería. Y esos cheques resulta ser Sí. que a vos te pagaron otra mercadería y el cheque va pasando de mano en mano. Pero ¿qué pasa? Puede Sí. ser que ese cheque nunca se ¿Puede cobre. mercar también con ese? ¿Cómo? ¿Puede mercar también con eso o no? Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Pero Ah, llega un momento que ese cheque se tiene que endosar. Endosar es cuando atrás le sí. escriben, no sé, Catalina Maidana o Díaz Analía, entonces ese es el que tiene que cobrar, porque si no resulta ser que el cheque nunca se cobra. Eso es. Exacto. Acá. Bueno, ¿continúo? Ujú. Bueno, bueno. Eh, Está, profe, gracias. Listo, no hay problema, cuando guste. Entonces, cuando hablamos del anticipo de proveedores, cuando ustedes van a un comercio a abastecerse de hierros, por ejemplo, para ustedes tienen un corralón más chico, se van a Vercomat y Vercomat le dicen, la semana que viene voy a tener hierros. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ya le compran la mercadería y le pagan porque es una empresa sólida, hace años que le compran, no, nunca les falló. Es un pedido. Es un pedido, claro, que ustedes ya pagaron. Entonces ustedes ya tienen la Ujú. factura, pero la entrega de la mercadería es diferida. A ustedes le entregan la semana que viene cuando llegue el camión de Buenos Aires. Entonces, eso Llega la se mercadería. figura, claro, eso se figura como un anticipo a proveedores. Es un derecho que tenés vos contra un tercero, que sería, en este caso, el ejemplo que yo le doy es Vercomar, de que ellos le entreguen a ustedes la mercadería que ustedes ya han abonado. Ahora, otro que tenemos nosotros como activo, que ese le va a gustar, el anticipo de sueldo. El anticipo de sueldo, ustedes saben que Estoy es, esperando el aumento, profe. está esperando el aumento, muy bien. Ustedes saben que el anticipo de Esto está sueldo uno. es un derecho que tiene la empresa sobre el personal. ¿Qué pasa? Ustedes ven el lado positivo, pero hay un lado negativo también. El lado positivo es, si ustedes se ponen del lado del empleador, yo ya le pagué por adelantado el trabajo de noviembre, entonces yo me aseguro que ustedes noviembre tienen que trabajar conmigo. Ese es el lado positivo. Sí. Ahora, veamos el lado negativo, por así decirlo, del empleado. Ustedes ya tienen el sueldo de noviembre y todavía estamos arrancando octubre. Entonces ustedes tienen un mes que van a trabajar y se les va a achicar su sueldo, porque ustedes pidieron un adelanto, un anticipo de sueldo. Sí, queda menos, sí o sí. Exactamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, la diferencia que hay. Ahora, cuando hablamos, pasando el rubro, vamos a ir a lo que es relacionado al grupo que pertenece con respecto de cuentas del pasivo. ¿Cuáles son las cuentas del pasivo y cómo se denomina? Tenemos las cuentas del pasivo, como son proveedores. ¿Qué quiere decir proveedor? El que les provee, el que les brinda, el que les entrega la mercadería, el preventista. Entonces, el proveedor Sí. es, si ustedes se ponen a pensar de la figura de la deuda, el proveedor es a quienes ustedes le tienen que entregar el dinero que recaudan por la venta a crédito. Por eso es obligaciones contraídas de la empresa por compras de mercaderías en cuenta corriente comercial. Todo eso quiere decir proveedores.
A ustedes le venden financiado Sí. y acá 30 días, 40 días, el proveedor pasa por su negocio y les compra la mercadería. Profe, Les cobra, ¿sí? el preventista y el proveedor, según no es el mismo, el preventista el que hace o sea, no entrega al proveedor, sí ya te entrega la mercadería, porque cuando yo daba contabilidad, el proveedor y preventista eran como dos cuentas diferentes, porque una era el que te, Levanta el pedido. exactamente, y el otro ya el que directamente te entregaba. Lleva la Exacto. mercadería nomás ya. Exacto, exacto. Vieron que ahora los preventistas se manejan con un postnet y un teléfono que van marcando nada más los productos y ellos tienen toda la grilla, la Sí. lista de precios, exactamente. El preventista pasa primero y después pasa al proveedor. El preventista levanta el pedido, digamos. Sí. Muy bien tu aporte, Lidia. Él levanta el pedido, exacto. Exactamente. Hablando en criollo. Bueno, entonces, si nosotros decimos que el proveedor es el que nos realiza la entrega de la mercadería o son deudas que nosotros tenemos por compra de mercadería, la figura del acreedor que es, también son obligaciones que nosotros contraemos, pero son por compras de bienes que no son de mercaderías, o sea, no se trata sobre el giro comercial o normal de la empresa. Si ustedes, por ejemplo, el proveedor es el que vende los combustibles, las ménsulas para las instalaciones de aire, los hierros para el corralón, el cemento. ¿Y el acreedor quién es? Sería, por ejemplo, SECHEP, SAMEP, la municipalidad. Son todos los entes u organismos a los cuales nosotros le debemos, pero no le debemos por el precio de la mercadería en sí, sino le debemos por la obligación, por los... Sí, exactamente. Exactamente. Inclusive en la discriminación se suele hacer el compromiso, por así decirles, de la deuda que tenemos con respecto a las deudas fiscales. Es decir, si nosotros tenemos deudas en rentas, en rentas de la provincia, en AFIP, todas las obligaciones fiscales que contraemos a raíz de la actividad comercial, la discriminamos como deudas fiscales directamente. Esa es otra forma de ir discriminando. Ustedes siempre piensen que cuando más se va desagregando, mejor es el detallado que tenemos sobre nuestro plan de cuentas. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones a pagar o los documentos a pagar? Hoy les mencioné los documentos a cobrar. Si yo les decía que los documentos a cobrar son los que nos firman a nuestro favor los clientes, las obligaciones o documentos a pagar son los que nosotros firmamos a favor de terceros. ¿Qué podría ser? Ustedes compran una mercadería, pero no llegan con el monto del capital que tienen que desembolsillar para poder comprar la mercadería y les dice el proveedor, bueno, yo te vendo financiado, pero firmame un pagaré. Entonces, ese sería un documento a pagar. Cuando yo tengo un compromiso, yo empresario, firmo un pagaré y me comprometo a pagar 15, 20 días o más. Lo que falta. Lo que falta, exactamente. Ahora, hoy dijimos que un activo era un anticipo de sueldo. Por ejemplo, si yo soy empresario y un empleado me pide un anticipo de sueldos, ese anticipo de sueldos para mí es un activo. Bueno, ahora estamos hablando dentro de las deudas o del pasivo. Un anticipo de clientes. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que es un pasivo? Hoy les cité el ejemplo de la compra a un proveedor que me dice que no tiene todavía la mercadería. Un cliente viene y me paga por adelantado el repuesto para la moto. Ustedes no tienen el repuesto ahora, pero ya tienen esa plata. Entonces ustedes le están debiendo a ese cliente. De allí que es un anticipo de clientes.
y para ustedes es un pasivo. ¿Por qué? Porque ustedes asumieron un compromiso de entregar una mercadería que no la tienen. Por eso es un pasivo. Ustedes son una empresa, viene un cliente y le dice, mira, te voy a comprar tal cosa, pero no tengo en góndola, la recibo la semana que viene. Bueno, así como yo hablaba hoy, que ustedes tenían un anticipo a un proveedor, que es un derecho, dan vuelta la manzana y este es un anticipo que un cliente me hace a mí. Yo estoy obligado, yo le debo al cliente. Como yo le debo al cliente, soy yo el que tengo una deuda, una obligación. Por eso es un anticipo de clientes, un pasivo. Son obligaciones que la empresa tiene por haber recibido valores sin entrega de bienes. Así, claro el ejemplo. Yo no entregué un objeto, pero me comprometí en entregarle la semana que viene porque, bueno, está demorado el tránsito, tenemos transporte terrestre, no hay aviones, no llega la mercadería rápido. Bueno, ese sería un ejemplo anticipo de clientes. Ahora, cheques diferidos. Hoy citamos el ejemplo, cheques a cobrar. Estos son cheques diferidos a pagar. Yo emito cheques, pero con una fecha postdatada en el tiempo, es decir, con un plazo posterior. No es de cobro inmediato. Son emitidos por la empresa, pero yo me comprometo a pagar de acá a 30 días. La facilidad que tienen los cheques diferidos en el tiempo, tanto a pagar como a cobrar, es que si ustedes no tienen el dinero hoy, necesitan comprar ménsulas para aire acondicionado porque ustedes venden repuestos para lo que sean las instalaciones eléctricas. No tienen el efectivo, necesitan las ménsulas y ustedes hacen un análisis de que venden todas esas mercaderías y van a conseguir el capital para pagarle al proveedor. Es un crédito. Entonces ustedes firman un cheque y le dicen, en 30 días te voy a depositar 30.000 pesos. Mientras tanto, en esos 30 días ustedes tienen que trabajar, vender para juntar los 30.000. Entonces, se vence el cheque y ustedes tienen el dinero para depositar. Por eso son cheques diferidos a pagar. Lo mismo ocurre cuando son cheques diferidos a cobrar. Yo tengo para cobrar en el tiempo tanto, quiere decir que mi cliente me va a pagar en ese tiempo. Ahora, ¿qué son los gastos a pagar? Los gastos son los que se efectúan en la línea general de la actividad comercial, pero no se pagó. O sea, está pendiente, por eso dice a pagar. Está pendiente a abonarse. Esta denominación puede variar en lo que sea gastos o poner el nombre representativo, por ejemplo, alquileres. Alquileres a pagar. Si ustedes se ponen a pensar un concepto de que diga alquileres, se entiende que de entrada puede ser un activo o un pasivo. Es muy genérico el concepto. Entonces, lo importante es que ustedes en la contabilidad puedan describir, por ejemplo, si son gastos a pagar como alquileres, ¿qué van a poner? Gastos que son obligaciones que ustedes tienen contraídas. La mayoría de los comercios realizan actividades en locales que son alquilados. Entonces ustedes habrán escuchado más de una vez que dicen los vendedores, tengo que juntar para el alquiler, dado que no llegan con los costos. Bueno, a eso se refiere. Gastos a pagar es un pasivo, entonces sería un ejemplo claro de alquiler. Ahora bien, ¿cuáles son las cuentas al grupo al cual pertenecen las cuentas de patrimonio neto? Bueno, tengo 10 minutos. Vamos a dar todo lo que podemos en la clase de hoy y la clase que viene vamos a seguir con el plan de cuentas. Así vemos más compañeros si se suman. Profe, Sí, señora. profe, Sí. Rosalba me dijo que le avisara que no se podía conectar al segundo Zoom, porque Bueno, tenía el marido, tiene que sacarle los puntos, no sé qué, uy, tiene una operación. pobre. Bueno, no hay problema. Yo, chicas, esto lo subo, las dos clases las voy a subir al canal y después les paso el link y subo a la plataforma. Entonces los alumnos que no pudieron asistir no se pierden de la clase.
porque hay varios compañeros que están cursando, o están trabajando, o están con algunos problemitas, entonces de conexión. No hay problema, porque el tema es que yo quiero seguir avanzando, pues ya estamos en octubre, y después más adelante vamos a tener que tomar unos breves exámenes, y no quiero que se me asusten con todo el material para estudiar. Entonces me voy a apurar para darle. Pero no hay problema, gracias por avisarme. Bueno, por ejemplo, con patrimonio neto que tenemos. En el patrimonio neto lo que se representa es el derecho de los socios sobre el activo que tenemos una vez deducido el pasivo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones. Es decir, una vez que ustedes pagan todas sus obligaciones, el remanente, lo que les sobra, eso es el patrimonio neto. Eso es lo que le queda al rezago. Una vez cubiertas las deudas, ¿qué es lo que del activo le queda? A eso se refiere cuando hablamos de patrimonio neto. Para empezar, tenemos lo que es el capital. ¿Qué es el capital? ¿Ustedes cómo lo reconocen a capital? Es el efectivo o el aporte que realizó el dueño o socio de una empresa. Ustedes van a escuchar que una empresa se constituye con un aporte en capital de 50.000 pesos. Ese aporte de capital se refiere netamente a eso. ¿Cuánto aporta el socio para realizar esa actividad? Bueno. Por otro lado, tenemos lo que es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es, en síntesis, la ganancia que tuvieron o la pérdida que tuvieron en el transcurso de su actividad comercial. Si ustedes dicen, abrí mi negocio el 1 de enero y tuve una inversión de 50.000 pesos. Llegué al 31 de diciembre, hago mi análisis de gastos, tengo 1.000.000 de pesos. Obviamente tuve una ganancia, porque creció mi patrimonio enormemente. Ahora, supongamos caso inverso. Ustedes inician su actividad con 50.000 pesos, llegan al 31 de diciembre y tienen un resultado de menos 200.000 pesos. Menos 200.000 pesos. Es decir, tuvieron una pérdida. No solamente perdieron el capital que aportaron, sino quedaron debiendo más. Eso es un resultado del ejercicio negativo. O sea, negativo, ¿por qué? Porque les fue mal en su ejercicio de actividad. Hoy, con la pandemia que estamos viviendo, todos los comercios están teniendo resultados negativos bastante considerables. Ustedes van a ver en el centro que hay muchos locales que están cerrados. Todo efecto de la baja y poca venta que hubo. Es difícil sostener en el tiempo un comercio con los altos costos que conlleva. Pero bueno, vamos a la parte contable, así no nos amargamos tanto por lo que es el resultado de la economía. Ahora, cuando nosotros tenemos resultados del ejercicio positivo, vamos al caso anterior, y ese resultado del ejercicio positivo, por ejemplo, ustedes arrancaron, como yo les dije el ejemplo, con 50.000 pesos y terminaron el ejercicio con 1.000.000 de pesos de ganancia. Ese 1.000.000 de pesos del año 2019 lo tengo disponible este año 2020. ¿Qué hacen con ese 1.000.000 de pesos? Compran más mercaderías, alquilan otro local, contratan más personal para atender al público. Ustedes tienen más espalda financiera, tienen más solvencia para poder afrontar nuevos compromisos. Bueno, ahora bien, cuando una organización entrega valores sin recibir un bien o servicio a cambio en ese momento, pero porque lo va a recibir en el futuro. Cuando ustedes hacen un compromiso, yo les había dado el ejemplo, por ejemplo, cuando le pagan en forma anticipada a un proveedor. En ese momento nace un derecho que ustedes tienen contra la otra persona. Ahí es que nace ese derecho y se llama activo. Se puede denominar anticipo a proveedores, señas, entregas, anticipos de sueldo. Ese es el derecho que ustedes tienen. Ahora bien, cuando
ustedes en una organización reciben valores de entregar bien o servicio a cambio de ese momento, pero lo van a entregar en el futuro. Es decir, a ustedes lo están obligando a realizar una actividad a futuro, pero ya le están pagando. Entonces, para ustedes nace una obligación, para ustedes es un pasivo. Ese pasivo se puede denominar anticipos de clientes, señas recibidas, alquileres pagados por adelantado, etc. Bueno. Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien, profe. Bueno. Vamos a hablar un poquitito más de lo que son las cuentas de resultados porque ya nos queda poquito tiempo. Y estas clases, la anterior y esta, las voy a subir al canal de YouTube y les voy a pasar a través del Maxi. Entonces así los chicos que no pudieron ver la clase o participar, la van a tener en su contenido. ¿Cuáles son las cuentas de resultados? Recién estábamos viendo las cuentas de activo, pasivo, cuando nace un derecho, cuando nace una obligación, y los distintos elementos que pueden surgir. ¿Cuánto es una cuenta de gastos? Los gastos se originan ya sea por una propiedad de terceros o cuando se trata de un inmueble, que es lo que conocemos como un alquiler. Recién habíamos mencionado, por ejemplo, los alquileres. Una cosa es definir lo que es un alquiler que ustedes están entregando o están cediendo un alquiler. Y otra cosa es decir cuándo es un alquiler que lo pierden. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo muchos alquileres que se están perdiendo debido a que muchos locales están siendo alquilados, pero como no abren sus puertas, no tienen ingresos para ir cubriendo los futuros alquileres. Esos son los ejemplos claros de gastos, por ejemplo. Gastos que ustedes tienen que afrontar de una forma imprevista, sí o sí, y de gran forma les perjudica porque al no tener ingresos, no tener ventas, no pueden realizar o afrontar esos gastos que son de carácter fijo. Ahora bien, también tenemos, por ejemplo, un servicio que nos brinda un tercero. El servicio que nos brinda un tercero puede ser, da origen a una denominación o una discriminación contable. Podría ser un trabajo de un personal que está en relación de dependencia. Si sería un servicio que nos presta un tercero a nosotros, estamos hablando de un sueldo. Esa es la denominación contable que le pondríamos. También podemos hablar de un asesoramiento profesional que factura un servicio, los honorarios de un contador, los honorarios de un abogado, los gastos que tenemos en una escritura, honorarios de una escribanía. Entonces lo podemos definir enormemente en la denominación de honorarios. Otro tipo de gastos que podemos ver es la intermediación en una transacción, por ejemplo, la venta de un inmueble. Eso generalmente se ven en las comisiones. Si ustedes sabrán que hay remates en las cuales se realizan la compra y venta, interviene el martillero y en ese caso se abona los honorarios del martillero. Bueno, creo que me estoy quedando menos de un minuto. Vamos a cortar hasta acá, subo la clase el material y la clase que viene les voy a pedir que vamos a ir un poquito más rápido, así ya vamos a ver los trabajos prácticos y cómo aplicamos. Así que les mando un beso grande, chicos, espero que se cuiden. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Cuídense, chicas. Mucha salud. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao, chao.